Rondaban los 11.000 hectómetros cúbicos, pero a partir de esos años se ha producido una reducción importante y estamos hablando que en la cuenca del Tajo no podemos planificar con más de 8.200, ¿no? Más o menos es lo que va a tener la cuenca. Y estos ya no son modelos, sino que son mediciones reales. Y si nos vamos a las estaciones de aforo, lo que están midiendo las estaciones de aforo, y he cogido aquí algunas de cuencas diferentes, y estos no son modelos, sino lo que se mide en la estación de aforo, pues estamos viendo desde el año, por ejemplo, en Trillo está en la cabecera del Tajo, pues tenemos desde el año 33 hasta hacia el año 2017, pues esta disminución de lo que está midiendo el aforo a lo largo de los años, ¿vale? El río Tormes, un afluente del Duero, en Barco de Ávila, también en una serie larga, pues también tenemos esta disminución. En el Júcar también tenemos esta. Y aquí en el Guadalquivir pues tenemos un problema, y es que muchas veces no hay mediciones, los ríos son intermitentes, no tenemos muchas estaciones de aforo que midan en régimen natural. Esta es más o menos lo que está midiendo el régimen natural, pero si yo pusiera una estación de aforo ahora mismo aquí en Madrid, lo que está midiendo no es régimen natural, es lo que pasa después de pasar por los embalses. Pero bueno, lo que estamos midiendo es una disminución de aportaciones, ¿vale? Bueno, esto es parecido a lo que ha dicho Nuria. Esto es lo que nos va a producir el cambio climático, pero es que yo llevo muchos años preocupado por lo que hace el hombre. Y esto es comparar, en un trabajo que estamos haciendo ahora en todo el eje del Tajo, pues los caudales naturales que están en verde y los circulantes por el río. Y aquí no es cuestión de cambio climático, es cuestión de cómo gestionamos el agua, ¿vale? Aquí hay mucha menos agua por dos razones, porque se la lleva el trasvase, una, y la otra pues porque se utiliza para otros usos. Y luego encima, para Mas-Inri, los caudales más altos se producen en el verano, que es cuando se riega, ¿no? Y aquí pues tenemos, si nos vamos más abajo en la cuenca, pues también tenemos una disminución muy grande, producida por los usos del agua, pero aquí no se nota tanto este incremento en el verano, porque aquí el tramo de río no se usa para riego, ¿no? Es decir, que esto es mucho más, en algunos ríos españoles, más grave, estos cambios que estamos produciendo, que los que va a producir el cambio climático. Bien, ¿y qué efectos produce esto en la planificación? Fue lo que pensamos en aquel trabajo que estábamos haciendo, y uno de los puntos que tratan los planes hidrológicos son los caudales ecológicos. No voy a meterme mucho en el concepto, pero simplemente para la gente que no lo sepa, los caudales ecológicos es la cantidad de agua que tendríamos que dejar en el río para que siguiera cumpliendo sus funciones biológicas ambientales, para que siga funcionando por el río, ¿no? Yo tengo, imaginaros un trasvase, tanta agua se va por el trasvase y tanta agua la tengo que dejar circular en el río para que siga funcionando. Bien. Hay dos grandes métodos para calcular los caudales ecológicos, uno que tiene que ver con las especies y su hábitat, y otro que tiene que ver con las series hidrológicas, ¿no? Hacemos una serie de estudios estadísticos de las series hidrológicas para determinar cuál es el caudal ecológico, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el año 2007 se sacó a concurso unos trabajos para establecer los caudales ecológicos en las cuencas españolas, que luego han ido a los ciclos de planificación. Desde el año 2009 tenemos unos caudales ecológicos en nuestras cuencas, ¿vale? Cuando empezamos a trabajar esto nos encontramos con un montón de problemas. Los trabajos para simulación de hábitat de los peces pues requieren unas topografías y unos trabajos en campo bastante costosos, ¿vale? Hay que ir al río, hay que medirlo, hay que hacer unas topografías, y luego a partir de eso pues saber qué es lo que le gusta a las apetencias de los peces que están en la parte de abajo, y lo que solemos sacar es unas curvas. Bueno, ahí veis otra vez, este no es una trucha, es un salmón, para que veáis que no todos son truchas en la vida. Lo que sacamos es unas curvas que relacionan el hábitat con los caudales, ¿no? Cuánto hábitat me da un caudal, y ahí sobre esa curva pues podemos elegir un caudal determinado. Estos métodos son muy dependientes de lo que quieran los peces, pero también muy dependientes de la morfología del río, ¿no? Entonces, un río como este apenas cambia los hábitats que produce cuando nosotros producimos incrementos de caudal.
Un río como este, muy diverso, con todas estas barras de sedimentos, etcétera, cambia mucho su aspecto cuando cambiamos el caudal. Y acogería, o esa curva donde elegimos el caudal, es muy diferente en un río que tiene esta morfología con un río que tiene esta, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos qué caudal y qué método utilizamos? Pues depende mucho de qué morfología de río tengamos y qué peces y qué conocimientos tengamos de él. Bien, pero por otro lado tenemos los métodos hidrológicos, los que se basan en series hidrológicas. Y claro, uno piensa, si las series hidrológicas que yo uso ahora son diferentes, porque están afectadas por el cambio climático, es posible que los resultados que me salgan sean distintos. Entonces, de las estimaciones que nosotros utilizábamos, de los métodos que nosotros utilizábamos para establecer caudales ecológicos por métodos hidrológicos, vimos cuáles eran más sensibles a los cambios en la serie hidrológica producida por el cambio climático, ¿vale? Bueno, esto me lo voy a saltar. Entonces, si vemos los resultados en la cuenca del Tajo, estas son la disminución de aportaciones en tanto por ciento en los ríos que nosotros estudiamos. Con el escenario del 8,5 había unas desviaciones de menos 14, desde menos 8 a menos 14 en estos ríos de aquí, de disminución de aportaciones, con el escenario de 4,5 de menos 1 a menos 14. Esto, pues simplemente por tener datos de algún río en concreto, supone 55 hectómetros cúbicos menos en el Alberche, 44 hectómetros menos en el Tajo en Toledo, con estas previsiones de cambio climático, ¿vale? Y dijimos, bueno, mirad, estos son los métodos utilizando datos hidrológicos que tenemos para estimar los caudales ecológicos. Vamos a ponerlos en los distintos escenarios y vamos a ver ese resultado del caudal ecológico mínimo que ponemos ahí, cómo cambia con las nuevas series para cada uno de estos estimadores, para ver si alguno de ellos cambia menos cuando le cambiamos la serie que los otros, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, estamos hablando aquí de una masa, el Tajo en Aranjuez, pues que este de aquí cambia bastante, menos 2,07 metros cúbicos por segundo, pero aquí tenemos otro que cambia menos, 1,62. O sea que este no está tan influido por la serie hidrológica que usemos con respecto a este, ¿vale? Bueno, no vamos a ir. Esto sería con el escenario 4,5, también los cambios, y luego en el régimen ecológico total, ¿no? Con una serie y con otra, pues con este cambiaría 127 hectómetros cúbicos y con el escenario de 45 cambiaría 63, ¿no? Todas las aportaciones. También lo hicimos para ver los caudales de estiaje, etcétera, etcétera. La idea era que, bueno, una posible solución a los cambios que se producen en los ríos debido al cambio climático es mantener unos caudales que puedan sostener la vida y esos hacerlos o estimarlos de la mejor manera posible, ¿vale? Haciendo unos modelos hidrológicos que no se vean tan afectados por las series de caudales, ¿vale? Bueno, metiéndonos... Esta parte va a ir muy rápido, tengo muy poquitas cosas. En los caudales de avenida, los cambios en los caudales de avenida. Pues aquí a veces se hacen afirmaciones... Vale, me sobran. Se hacen afirmaciones, casi se asevera con mucha seguridad, que el cambio climático va a producir un aumento de la magnitud de los caudales de avenida, pero bueno, yo creo que este es un estudio bastante serio. Ahora mismo la Universidad de Barcelona está trabajando también con eso y esto todavía hay que reforzarlo, ¿no? Científicamente. Lo que sí que afirman es que modifican la fecha de ocurrencia de las inundaciones. Pero bueno, lo que he visto aquí, los ingenieros hidráulicos están preocupados por la magnitud de las caudales de avenida, pero aquí dice, sin embargo, en estudios anteriores no se ha conseguido identificar una relación clara entre el cambio climático y los cambios en la magnitud, ¿vale? Y la probabilidad de ocurrencia de las avenidas. Esto, más que nada, es un problema estadístico, porque tenemos muy pocos datos.
cuántas avenidas se producen de gran magnitud como para hacer un estudio estadístico que nos dé un rasgo significativo. Posiblemente cuando tengamos más datos, sí que los científicos que trabajan en esto se quedarán más tranquilos y dirán, sí, parece que ser que sí. Pero de momento, lo que sí que parece que hay es un cambio en la fecha de ocurrencia, ¿vale? Y aquí nos dice que en la zona mediterránea, más específicamente en el Levante español, las mayores inundaciones ocurren en otoño, cuando la temperatura del mar Mediterráneo está en su punto más alto, ¿vale? Y en algún sitio decía que en el norte de España pues, se producen en el invierno, ¿vale? Bien, ¿qué tenemos que hacer? Ya es algo que ha dicho Nuria antes. Esto es un programa que nos sirve para calcular a partir de datos de precipitación, temperatura, estado de la cuenca, etcétera, los caudales punta. Y esto es un modelo donde los puntos rojos son los registros de precipitaciones máximas que se producen en una determinada estación meteorológica, con lo cual vamos a calcular cuáles son esos caudales punta que nos van a dar las precipitaciones punta que nos van a dar unos caudales punta. Cuando tengamos más datos, seguramente habrá más puntos rojos por aquí, por la parte de arriba. No sé si estoy señalando, ¿se ve? Sí. ¿Sí? Vale. Y eso hará que esta distribución estadística pues cambie, ¿no? Y nos lleve hacia unos caudales punta más grandes, seguramente, como consecuencia de eso. Pero de momento necesitamos tener más datos, ¿vale? Entonces, cuando haya más caudales de avenida, pero el programa lo tenemos, la forma de calcularlo la tenemos y también la inundación que se va a producir en el medio también la tenemos más o menos dominada. Soluciones a los problemas de avenidas que se han dicho muchas, etcétera, incluso en un documento que ha sacado la Fundación Nueva Cultura del Agua se nos olvidan algunas y yo creo que este es muy interesante. Este es un trabajo, no sé si conocéis Sierra Espuña, que es una sierra que hay en Murcia, ¿vale? Esto es un documento pues bastante antiguo porque estos trabajos se hicieron a principios del siglo pasado, ¿eh? Parece que vais a iros por ahí, vais a decir, este me ha traído un documento pues casi como el incunable del Beato de Liébana, este que está en el Burgo de Osma, algo así, no. Es un documento antiguo, pero muy valioso, porque nos da una lección muy interesante. Yo creo que no lo leéis, pero dice, en 1926 se produjo un temporal de lluvias torrenciales, tras el que se pudieron comparar los barrancos protegidos con aquellos en los que no se había actuado. En el barranco del Berro, aún sin protección, el agua caída se evacuó en 3 horas, con los arrastres y daños habituales. Mientras que en el barranco de en medio, en el río Espuña, donde ya se habían hecho los trabajos de repoblación, el agua corrió con tranquilidad durante 36 horas, sin causar ningún daño en las vegas aguas abajo, situadas abajo. Yo he visto pocas soluciones al proyecto o al problema de las avenidas que trabajen en una corrección hidrológico-forestal o que propongan una corrección hidrológico-forestal, ¿no? La gente dice, hay que tener los ríos limpios, hay que quitar la llanura de inundación, pero las cabeceras de estos ríos son las que nos van a amortiguar la avenida. Fijaros lo importante que es que la respuesta sea en 3 horas a que la respuesta sea en 36 horas. La cantidad de cosas que nos daría tiempo, ¿no? Cuando hay una precipitación extrema en una cuenca, que su respuesta es de 36 horas, ¿no? Con respecto a eso. Bueno. Entonces, bueno, esto yo creo que está claro porque mucha gente no habla de ello y porque posiblemente en este ministerio ni lo piensen, porque claro, los trabajos estos de Sierra Espuña dieron resultados al cabo de 50 años, ¿no? Y la ministra esta que os ha hablado antes, pues no creo que esté aquí siendo ministra 50 años, ¿no? Entonces eso no le viene muy bien, ¿no? Bien, gracias por su atención. Esta es una de las soluciones que proponen en algunos sitios. Bueno, Gonzalo, más allá de pedirte disculpas por las interrupciones técnicas que hemos tenido, ¿no? Ajenas a, bueno, a nosotros y a nosotras, ¿sabe si tenéis alguna pregunta al ponente? Bueno, soy Aurelio de Comisiones Obreras de Cantabria. Sí. Allí en los ríos vemos una disminución de salmónidos bastante preocupante. En toda la cuenca, en Asturias también, en Galicia y en País Vasco también.
Lo digo porque nos dan los datos de los pescadores de salmón y aparte los datos de los que estudian un poco el río, biólogos y demás. ¿Habéis estudiado también el impacto en crustáceos y en bivalvos de la temperatura del agua y de la disminución de oxígeno y de especies invasoras también? O sea, ¿qué nicho ocupan cuando los salmónidos no entran? ¿Qué nicho de especies, igual que nos pasa en la marítima también, que nos están entrando especies subtropicales en las costas del Cantábrico? Gracias. A ver, son tantas... Sí, no pasa nada. Yo hice un trabajo en el Sella, que no está en Cantabria, está en Asturias. Pero bueno, sí, sobre el estudio de la disminución de los salmónidos. Y ahí tiene un problema añadido al que tienen todos los ríos, que son las piraguas. No sé si lo sabéis, ¿no? Además de todos los problemas que hay, ¿no? Para contestarte, pues yo te podría decir, sí, si disminuye la temperatura de los ríos vamos a tener menos salmones, pero los salmones migran. Estuvimos trabajando en el Urumea y allí están haciendo una apuesta muy importante por quitar obstáculos para que los salmones puedan subir y los cuentan, etcétera, etcétera. Pero es que hay muchos problemas que afectan a la población del salmón, además de las producidas por el cambio de la temperatura. Sobre los bivalvos, yo he hecho muy poquitos trabajos. Hice uno en Castilla y León para establecer dónde estaba la margaritífera, que es la superespecie protegida, etcétera. Y bueno, a ver, la margaritífera está ligada a los salmónidos porque la utilizan para sus migraciones, etcétera. Si los salmónidos no migran y no funcionan bien, la margaritífera está perdida. Entonces, claro, dices, ¿cuál es el problema más grande? Pues no sé, hay tantos. Si no pueden subir los salmones, si tenemos temperaturas del agua más altas, etcétera, si encima nos metemos 5.000 piraguas en un tramo de río que no lo soporta aquello, pues tenemos un problema evidentemente grande, ¿sí? Esto va a acelerar. Los salmónidos están muy mal. Es que la tendencia es que los ríos que ellos ocupan cada vez son más escasos. Y ocupación de invasoras, pues yo en Cantabria no he trabajado, no sé cuándo, pero te puedo hablar muchísimo de aquí del Tajo. Y claro, es que las invasoras aquí les hemos puesto la alfombra roja, porque estamos en un río Tajo donde tenemos un montón de azudes, las aguas están calmadas, que es algo que a nuestros ciprínidos no les gusta, a nuestros salmones no les gusta, y además, pues sitios con mucha profundidad. Muchos de estos peces invasores soportan la contaminación mejor que los nuestros, etcétera. Entonces hacen una competencia desleal. Y luego encima muchos de ellos son depredadores de las puestas de nuestras especies, ¿no? Entonces el problema es... Entonces, aquí me puedo sacar el pañuelo, ¿no? Para llorar todo lo que quieras, porque es que aquí en la cuenca del Tajo tendremos que tener 5 o 6 especies de ciprínidos. Solo aguanta el pobre barbo, que es el más valiente, y el barbo común, pero todas las exóticas que quieras, porque le estamos dejando el escenario para que vivan ahí, ¿no? Buenas tardes. Me pidió Pablo que habla sobre el tema del Real Decreto 3/2023, que hace referencia a la calidad de agua de consumo. Es un decreto que tiene es el resultado de la transposición de una directiva europea y tiene como antecedentes algunas dinámicas que son interesantes que quería resaltar. En primer lugar, una iniciativa europea de Right to Water que da pie a la revisión de la antigua directiva sobre calidad de agua de consumo. Otro de los antecedentes que quería poner sobre la mesa es el tema de los criterios y principios transversales del derecho humano al agua, en la medida que forman un cuerpo conceptual
que a la Red de Agua Pública ha utilizado para analizar las distintas versiones de la transposición y de la directiva europea. Y el tercer antecedente, por supuesto, es la directiva europea de 2020 sobre la calidad de agua de consumo humano. La iniciativa europea es un instrumento de participación de la Unión que permite impulsar iniciativas legislativas siempre que cumplan dos condiciones fundamentalmente. Primero, que consiga un apoyo superior al 1 millón de personas en el conjunto de la Unión y que 7 de los países de la Unión superen en apoyo unos umbrales determinados. La iniciativa europea se presentó en mayo de 2012 a la Unión. Cuando se presenta una iniciativa, se dispone de 1 año para presentar los apoyos. En el caso de la iniciativa europea, en mayo de 2013 debería ser, pero se amplió por motivos de dificultades en la presentación de los apoyos, de tal forma que en noviembre de 2013 se presentaron los resultados de la iniciativa a la Comisión y al Parlamento y se consiguieron más de 1.700.000 apoyos y 13 países superaron los umbrales mínimos que se establecieron, de tal forma que se convirtió en la primera iniciativa europea ciudadana que avanzaba en este proceso de participación y tenía como objetivo una serie de cuestiones relevantes. En primer lugar, el tema de garantizar e implementar los derechos humanos al agua de saneamiento en la Unión Europea. En segundo lugar, conseguir el 100% de acceso en el ámbito territorial de los países, de los Estados miembros de la Unión. En tercer lugar, evitar la liberalización de los servicios de agua. Y por último, asegurar el acceso universal en el conjunto del ámbito planetario. Estos objetivos fueron impulsados durante el año y pico que duró la iniciativa y hay 2 cuestiones que son relevantes como efectos colaterales. En primer lugar, se consiguió que los servicios de agua y saneamiento quedaran fuera de la directiva de concesiones, de tal forma que los servicios de agua y saneamiento quedaron fuera del ámbito de los contratos de concesión, con lo que ello implica. Y en segundo lugar, la dinámica lo que permitió fue fortalecer el movimiento europeo del agua y en el ámbito español a nosotros desde la Red de Agua Pública nos permitió también consolidarnos como un movimiento potente en el ámbito del Estado. El resultado es que hubo informes de la Comisión y del Parlamento que fueron descafeinando poco a poco la iniciativa, de tal forma que si bien uno de los temas importantes era que el derecho humano al agua se recogiera en la legislación europea, esta cuestión se obvió completamente. Y fue una de las cuestiones más relevantes en cuanto al retroceso con respecto a las reivindicaciones de la iniciativa. Sin embargo, lo que sí se puede poner en valor es que la iniciativa propugnó o impulsó la revisión de la anterior directiva de agua de consumo, de calidad de agua de consumo, que databa de los años 90 del siglo pasado, por una revisión que tuviera en cuenta teóricamente las reivindicaciones de la iniciativa. Otro de los temas que os comenté es el tema del derecho humano al agua. El derecho humano al agua tiene un aparato conceptual potente que se basa en unos criterios normativos y unos principios transversales. Esto está definido en la Observación General 15, donde se concreta tanto los criterios como los principios y posteriormente los relatores especiales del derecho humano al agua y del derecho humano al saneamiento
han ido concretando y precisando el alcance de cada uno de estos elementos. La primera, quería compartir con vosotros la primera relatora, Catarina de Alburquerque, que dio un impulso fundamental al tema del derecho humano. Falleció hace 2 días. Fue una persona potente, una compañera portuguesa que empezó con las dinámicas de definir el derecho humano, que luego siguieron Leo Heller y Pedro Arrojo, que creo que ha estado con vosotros durante la mañana. Quería llamar esto un poco a nivel de recordatorio. Los criterios normativos se refieren a la disponibilidad del recurso, la cantidad que es necesaria para cubrir las necesidades personales y domésticas. La accesibilidad se refiere a poder contar con fuentes de agua en el hogar o en sitios del ámbito común que puedan ser elementos para proveer de agua y satisfacer las necesidades de las personas. En cuanto a la calidad, se refiere, lógicamente, a la garantía de que el consumo de agua no vaya a suponer riesgo alguno para la salud de las personas que lo puedan consumir. Aceptabilidad se refiere a las condiciones del agua que no disuadan de su consumo. Básicamente se refiere a las condiciones organolépticas de color, sabor y olor. Hay muchas veces que el agua la puedes beber, pero si no cumple con estas condiciones, la gente rechaza. Y muchas veces, en vez de tomar agua del grifo, se nutre o se sirve de otras fuentes alternativas como el agua embotellada, etc. Por último, la asequibilidad es un elemento importante y que también es relevante para el Real Decreto que estamos hablando. Se refiere a la condición de que el disfrute del agua no pueda comprometer el disfrute de otras necesidades o derechos humanos, como puede ser la salud, como puede ser la alimentación, etc. Esto está muy ligado a la asequibilidad, a la condición de los sectores más vulnerables, que son los que tienen mayor limitación en cuanto al acceso al agua o a su satisfacción económica. Los principios transversales son comunes a todos los derechos humanos y se refieren a la igualdad y no discriminación. No es posible discriminar a colectivos y aquí entra también ya otra vez el tema de las poblaciones vulnerables y cuando hablamos de igualdad se habla de igualdad sustantiva. No se pide una igualdad en términos de que todos somos iguales, sino en que hay que tener un tratamiento desigual para los desiguales. A las personas vulnerables hay que dar una serie de tratamiento que favorezca el acceso frente a las carencias que puedan tener. El acceso a la información, la participación y la transparencia son elementos y la rendición de cuentas que hace referencia a la gobernanza del agua y la sostenibilidad se refiere no solo a la sostenibilidad económica, como históricamente ha habido, sino también a la sostenibilidad social y medioambiental. Cuando ya se plantea la directiva de 2020, se comprobó que, en primer lugar, esta no reconocía o no recogía explícitamente el derecho humano al agua, como era una de las reivindicaciones de la iniciativa Right to Water. Además, en el articulado no se habla de la garantía del acceso, sino se habla de mantener o mejorar el acceso. No es una diferencia semántica, sino que implica unos niveles que pueden suponer una voluntad política para avanzar
o comprometerse con el derecho humano al agua, ¿no? Lo que sí se introduce es la consideración de los grupos marginales en un artículo específico, que es una novedad importante con respecto a la directiva anterior. En este sentido, se plantea que es necesario identificar los grupos marginales o los que tienen un acceso limitado o que no tienen acceso, y con el fin de adoptar medidas para resolver esta cuestión. Esto es un reto relevante que introduce la directiva. Y por último, introduce el tema del agua de grifo. El agua de grifo en contraposición con el agua embotellada. Favorece o plantea favorecer y poner el valor en el agua de grifo, bien mediante campañas, mediante la obligatoriedad de disponer agua de grifo en los espacios comunes, tanto interiores como exteriores del ámbito público. En el tema de lo que es más las cuestiones de tipo de gobernanza, aquí la directiva de 2020 sí hay una especial importancia a los temas de acceso a la información. Ahí plantea de forma pormenorizada una serie de temas que tienen que estar garantizados tanto por parte de las administraciones locales que gestionan los sistemas como por los operadores que lo hacen, en relación tanto con la cuestión de la calidad del agua, el consumo, el precio, las fugas, la operación, la estructura tarifaria, etc. Sin embargo, no se incluyen entre este cúmulo de informaciones los aspectos específicamente de las condiciones contractuales, ni contractuales entre el operador y la administración pública, que es la contraparte, o la que se refiere a los flujos financieros, es decir, los beneficios o todo lo que es el pago de dividendos, etc. Estas cuestiones se obvian y era una de las cuestiones también que se quería poner en evidencia. En general, el movimiento europeo y entre ellos la Red de Agua Pública valoró que la directiva tenía una serie de deficiencias, a pesar de contemplar también cuestiones interesantes, pero que se podían solventar o avanzar en su consecución en el proceso de transposición, que la propia directiva marca un proceso de 2 años para transponerlo al ámbito legislativo de los Estados. Esta fue una de las cuestiones que se abordaron cuando se planteó la transposición en España. La transposición en España de la directiva europea tuvo como resultado el Real Decreto 3/2023, en el que se establecen los criterios técnicos sanitarios de calidad de agua, su control y suministro. El mismo título da un contexto más amplio que el aspecto únicamente de la calidad, sino que ya habla del control y el suministro. Entran cuestiones que van más allá de los aspectos técnicos de la calidad, que eran fundamentalmente lo que se centraba en el anterior Real Decreto vigente hasta entonces. Este Real Decreto tuvo un proceso de transposición que duró casi 2 años, desde marzo de 2021 hasta enero de 2023. Bien, eso es interesante y se caracterizó porque hubo una participación relativamente intensa en la cual intervino tanto la Red de Agua Pública como las organizaciones que la integran, bien comisiones, Ecologistas en Acción o la Fundación de la Cultura del Agua. En este Real Decreto hay un hecho significativo, que el derecho humano al agua está recogido en su articulado. Concretamente está en la sección 2
del capítulo segundo, y donde se desarrolla fundamentalmente los aspectos de los criterios normativos relativos a la disponibilidad y accesibilidad. Concretamente, en cuanto a la disponibilidad, se establece que un valor de 100 litros por habitante y día o superior si así lo establecen los planes hidrológicos, pero el valor mínimo garantizado es de 100 litros por habitante y día, lo cual es ya una apuesta concreta de ir fijando los criterios, ¿no? También en este Real Decreto hay un artículo específico dedicado a las poblaciones vulnerables, donde se establece que es necesario identificar la población vulnerable, y para ello propone el Real Decreto que caracteriza a las personas en riesgo de los consumidores vulnerables. Eso establece en un Real Decreto de los consumidores vulnerables, fijan unos criterios y lo asume este Real Decreto, con lo cual se dispone de referentes técnicos y objetivos para el tema. Es relevante también que en relación con los temas de vulnerabilidad se exige que, además de identificar a la población vulnerable, se concreten posibles medidas para garantizar el acceso a estos sectores sociales. Aquí, en este Real Decreto, también se habla no de la garantía del acceso, sino de la mejora y del acceso, donde también se ve un poco el tema del planteamiento de la directiva europea. No hay en ningún momento, cuando se habla de asequibilidad, se hablan de los fondos de ayuda para garantizar el acceso de los sectores vulnerables, pero en ningún momento se establece la prohibición de cortes de suministro ni de la disponibilidad de un mínimo vital para las personas en situación de vulnerabilidad. Estas son cuestiones que quedan pendientes en el Real Decreto. Por otra parte, tampoco hay un desarrollo de las cuestiones de gobernanza, como pasa en la directiva. La participación pública no es un tema que se toque específicamente, pero sí el acceso a la información. En el acceso a la información hay un artículo y un anejo donde se establecen de una forma bastante ambiciosa temas a garantizar el acceso de la ciudadanía. El problema que esta información teóricamente debería residir en un sistema de información que es el SINAC, que se ha demostrado que es un sistema no operativo y no operante, con el cual el acceso va a estar de por sí bastante limitado. ¿Qué es lo que desde la Red de Agua Pública nosotros vemos en relación con el Real Decreto? Por una parte, vemos que es necesario hacer un seguimiento de los encargos o de la asunción de los retos que supone el Real Decreto. Aquí he puesto algunos. En primer lugar, el agua de grifo en espacios públicos. Tiene que haber una planificación de las fuentes. Tiene que haber, eso lo pone el propio Real Decreto, campaña de sensibilización sobre la calidad del agua. Hay un informe sobre la situación del acceso al agua y la identificación de las personas vulnerables. Este es un informe potente porque tiene que hacer cada ayuntamiento, porque en 2028 el Ministerio de Derechos Sociales tiene que reportar a Europa un informe sobre la situación del acceso al agua en España. Y este informe permitirá conseguir datos relevantes en cuanto al acceso de los servicios de agua. Tiene que haber también un informe de fugas, que habrá que ir haciendo un seguimiento, y un informe sobre calidad del agua, informe sobre la calidad de la información, que esto se refiere
al SINAC. Y por último, nosotros entendemos que tiene que haber una reforma del propio SINAC, que es el Sistema de Información de Calidad del Agua. Por otra parte, además del seguimiento, entendemos que tiene que haber la consideración del desarrollo normativo del propio Real Decreto. Esto es posible porque hay una disposición final, la disposición final sexta, donde admite que los ministerios que intervinieron en el Real Decreto puedan introducir modificaciones o desarrollos en su articulado. Y en ese sentido entendemos que se puede avanzar en el reconocimiento del derecho humano, fundamentalmente en los temas que afectan a la gobernabilidad y concretamente en temas de asequibilidad. Esto es un poco a vuela pluma y muy rápidamente lo que quería transmitiros. Buenas tardes. Muchas gracias, Gonzalo, siempre tan riguroso. Una pregunta, ¿cuál es la propuesta de la red para articular la participación pública en la gestión del agua? Espera. Ya está. Bueno, ya, pues ya contestas. Bueno, la red de agua pública, nosotros tenemos un análisis de la regulación del ciclo urbano del agua. Dentro de la regulación hay caracterizamos distintas posibilidades. Una de ellas es lo que llamamos un laboratorio del agua, que formaría, parte del sistema de regulación. El laboratorio, desde el punto de vista nuestro, consistiría, por una parte, en un sistema de información de las características relevantes de los servicios de agua, cosa que no existe. La información sistemática del agua y de los servicios de agua en España no está no alberga instancias públicas, sino la información más que nada ha sido aportada por los operadores privados. Eso es un déficit muy relevante. El Ministerio ha propugnado lo que ellos llaman el Observatorio de la Gestión del Agua, que en el marco del PERTE del agua quieren potenciar, pero ahí nosotros, el observatorio tal como lo plantean es un sistema de información, pero no tiene lo que nosotros criticamos al SINAC, una apoyatura en la ciudadanía, tanto en la gestión como en el seguimiento. Cualquier iniciativa de estas debería contar con una participación de la ciudadanía. Nuestra propuesta es una propuesta participativa en cuanto a la gestión del propio sistema de información. Pero además este laboratorio u observatorio contaría con una serie de tareas complementarias. Por una parte, podría ser un elemento de generar buenas prácticas en distintos aspectos de la gestión de los servicios de agua, cosa que a partir de la información del sistema de información sería factible arbitrarlo. También se podría este laboratorio encargar de elaborar pliegos de bases para distintas contrataciones. Tener en cuenta que el ciclo urbano del agua afecta a ayuntamientos de muy distinto tamaño, con capacidades y posibilidades muy distintas. Hay ayuntamientos pequeños que necesitan un apoyo que a veces no lo tienen por parte de la administración pública o de instancias públicas, y sí lo consiguen a través de operadores privados que van tejiendo un ámbito de influencia. No es malo ni bueno, pero es un tema que no debería ser así. Lo público se tiene que apoyar en lo público. Este observatorio
tendría también ese cometido. Bueno, en primer lugar, Comisiones Obreras ya en el 2024, a finales de 2024, iniciamos un proceso de reflexión sobre la necesidad de actualizar el discurso que teníamos y la narrativa que teníamos sobre la crisis hídrica en el Estado español. Pongo el año 2024 porque tardamos en elaborar un documento base que iba a ser aprobado por la Ejecutiva Confederal en febrero del 2025. O sea, es decir, que es un trabajo con una larga perspectiva, con una buena fundamentación desde el punto de vista científico-técnico, pero el resultado es un documento de ideas fuerza para que la gente pueda operar tranquilamente, nuestra gente, quiero decir, es decir, los sindicalistas en los centros de trabajo. Entonces, lo que voy a hacer ahora es una aproximación de brocha gorda, aclaro, con algunas ideas importantes sobre el documento para explicar un poco cuál es el proceso de reflexión que estamos llevando, ¿no? La metodología que hemos usado en el sindicato ha sido la siguiente. Primero, un reconocimiento de la vertebración que tiene el territorio español y la sociedad española sobre los recursos hídricos. Es una vertebración que tiene que ver, por ejemplo, en el Ebro, es casi una seña de identidad de las sociedades. Es una seña de identidad de las sociedades. Cuando habla uno de Aragón, pues la identidad de Aragón está pegada al Ebro y a todos los cauces, el gallego, en fin, es cultural, ¿no? La segunda idea es que nosotros desde hace muchos años, concretamente el año 2002, y os hemos puesto arriba, no sé si veis, dos documentos. El primero pone Gaceta Sindical, que es sobre lo que había hecho Comisiones Obreras, y el otro, el que está en verde, es del 2002, que son las primeras jornadas sindicales sobre la gestión del agua. Estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, ha pasado 20 años y hoy siguen siendo válidos la mayoría de los fundamentos de ese trabajo. Y ya en aquella época nos colocábamos en lo que se llama la nueva cultura del agua. Porque aunque parezca lo contrario, hoy, 20 años después, sigue habiendo una vieja cultura del agua que es la que impone la planificación hidrológica y en otros aspectos se siguen planteando pues las ideas de ahora con la DANA hacer más embalses para minar, en fin, no voy a entrar en este asunto, pero nosotros estamos colocados en el concepto nueva cultura del agua y no en la convencional. Tercera idea, y no está Pedro, pero vamos, de sus trabajos anteriores, el sindicato opera con la utilización de tres funciones del agua. Nosotros la llamamos la función ambiental, la función social y la función económica. Y en el documento lo que hemos hecho ha sido un diagnóstico de cómo el cambio climático afecta a las variables socioeconómicas, que es el aspecto fundamental del sindicato. Nosotros operamos en el mundo laboral y defendemos los intereses de los trabajadores. Esos intereses de los trabajadores, nosotros lo que hemos hecho es un análisis sectorial y el concepto de gobernanza. Cuando hablo de gobernanza, pensar que un montón de afiliación nuestra está en las confederaciones geográficas, está en este ministerio, está en la administración local, es decir, una parte muy importante de la capacidad operativa de nuestra casa está en la gobernanza del agua. Y por último, dos cosas más. La primera, que vivimos en la gestión del agua es un mundo conflictivo, extremadamente conflictivo. En el límite tenemos la guerra del agua, pero cualquier cambio de gestión en una pequeña cuenca significa un conflicto de intereses. Se han planteado anteriormente, no me acuerdo muy bien por parte de quién, la cantidad de proyectos que está habiendo de gestión del agua desde el punto de vista de la prioridad, del reparto social del agua, una serie de conceptos que esta casa ya los tiene trabajados. Quiero decir que nosotros criterios sindicales tenemos. Y por último, lo convertimos en orientación sin criterio de acción sindical. Las conclusiones son elementos, criterios, fórmulas para cuando tengamos un problema de tipo local o de tipo territorial, poder responder a ellos con criterios sindicales homogenizados en la casa. Voy a saltarme bastantes... ¿Cómo lo pasamos? Pacho. Ahora, vale. Bien, voy a saltarme un montón de diapositivas porque se han tocado ya anteriormente o porque la hora que es, mejor vamos a ir rápido. Bueno, la primera idea es el diagnóstico que hace Comisiones Obreras. En primer lugar, insostenibilidad del modelo actual. Como se habla anteriormente, el grado de insostenibilidad viene de hace mucho tiempo. El problema es que ahora, con el cambio climático, se ha acentuado, se ha agravado. ¿A qué llamamos insostenibilidad? Para Comisiones Obreras, el concepto que estamos utilizando desde el punto de vista socioeconómico y sociopolítico es la reducción de disponibilidad. Nosotros hemos usado para los trabajos el escenario 4.5, que no es el malo.
Hemos utilizado uno que probablemente sea optimista al día de hoy. Esa reducción de disponibilidad se asocia a un crecimiento o mantenimiento de las demandas de uso. Y cuando hablamos de demandas de uso, estamos hablando de todos los usos que aparecen en la ley de aguas. Obviamente, el principal problema que estamos teniendo hoy es el uso agrícola y al ganadero. Ese es el principal problema. Pero los efectos de las sequías también se traducen, como vamos a ver ahora, pues en el tejido industrial, en la generación de energía y en otros más. ¿Qué hemos planteado nosotros como esquema de trabajo? Calentamiento del sistema climático, hay fenómenos extremos, alteración del ciclo natural y, ojo, ya lo habéis planteado, hay un máximo volumen de regulación. No tenemos mucho más espacio para la regulación. Y a esto se suma uno que ponemos en pequeño, que pone inacción más falta de ambición más negacionismo. Porque el problema que estamos teniendo también es que a estos hechos objetivos, que son 3, aparece el factor humano. Tenemos un sector de la población y un sector de la gente y un sector dentro de nuestro sindicato que tiene falta de ambición climática o incluso algunos que lo niegan. Ahí lo tenemos. Joder, vale. Esto me parece que ya lo hemos hablado. Bueno, ya lo he planteado y no voy a entrar más asunto aquí. Solamente voy a plantear un elemento que sí que tiene interés. De los 3 que están en rojo, el del medio. A ver, el Mediterráneo es una de las zonas geográficas más vulnerables. Bien, pero es que ya podemos ponerle números. Cuando decimos lo que cuesta, que es lo que cuando se discute con un empresario, se discute con una administración local o con una comunidad autónoma, es cuánto nos cuesta la inacción climática. Bueno, pues en el Estado español, un dato solamente que tiene que ver con los efectos extremos, ha sido, a nivel europeo, la última valoración que han hecho ha sido para el 2025 43.000 millones de euros en el ámbito europeo y 12.000 millones en el Estado español para el 2025. Es verdad que se ha juntado la DANA, patatín, patatán. Pero esa proyección de daños en el tiempo que se arregla y que nos sigue costando dinero lleva, en el caso de Europa, 126.000 millones de euros y 34.800 para el Estado español. Es decir, lo que va a costar a la sociedad española el no cumplir adecuadamente, el no prevenir y el no gestionar los problemas de fenómenos extremos que tienen que ver con sequías y con inundaciones, ya tiene número. Y esto pensar que detrae este dinero, este capital, de inversiones productivas para cambiar un modelo económico y resolver muchos de los problemas sociales que tenemos hoy. La vivienda, el tipo de empleo, resolver el tipo de modelo productivo que tenemos, en fin, esto ya, como ya podemos decirlo, lo planteamos. Lo de la respuesta a emergencia climática, inacción, negacionismo y falta de ambición climática, yo creo que voy a basar de él completamente. Solamente una aclaración, porque en el mundo industrial lo estamos teniendo. A ver, al día de hoy, todo lo que tiene que ver con mitigación, no con adaptación, dejo claro, con mitigación, que es, por ejemplo, los ritmos del cambio, por ejemplo, en el modelo de automóvil, los ritmos que estamos teniendo en la transición energética se están ralentizando, por varias razones que no vamos a entrar a discutirlas ahora, si queréis se discuten luego, pero la idea fundamental es que, aunque el cambio climático en general se va acentuando, las políticas que tendrían que actuar, tanto de mitigación como de adaptación, al mismo tiempo, se van ralentizando. Con lo cual, el gap, el diferencial que vamos a tener, va a ser más importante. Bien, esto, ojo, porque en la política, esto pasa en todas las políticas, pero no es así en las políticas de agua. En las políticas de agua no hay ese retroceso, ¿vale? Bien, objetivo de comisiones obreras, transición justa de la gestión del agua en el Estado español. Este es el esquema de lo que hemos planteado en el documento. Hemos trabajado abastecimiento urbano, agricultura, industria, energía y turismo. Ese ha sido el modelo que hemos planteado. El turismo está asociado a gobernanza. Luego hay situaciones especiales que hemos trabajado 5. El Doñana, Mar Menor, Delta del Ebro, Tabla de Daimiel y el acueducto Tajo Segura. Hemos trabajado la gobernanza, que es lo que consideramos necesario, que sería reforma de la ley de aguas, reforma de las confederaciones hidrográficas y una gestión pública y democrática del agua. Y en el ámbito en el que nos vemos hoy sabéis que la Unión Europea está trabajando un documento sobre estrategia de resiliencia del agua para afrontar las crisis hídricas. Es un documento que todavía no ha salido, hay varias comunicaciones. Y en el Estado español, Comisiones Obreras, cuando hicimos el documento, apostábamos por un pacto de Estado del agua y lo que tenemos hoy es una propuesta de un pacto de Estado contra el cambio climático. No tenemos articulado esto todavía porque, ya sabéis, os acaban de decir que lo presentan en Ponferrada la semana que viene y digamos que, pero vamos, desde el punto de vista de la gestión del agua sería un subconjunto de un conjunto que sería mayor. Puede ser que trabajemos bien un subconjunto, el Pacto del Agua, y mal el conjunto
el conjunto mayor, ¿vale? Bueno, esto ya se ha hablado, planes hidrológicos, no voy a entrar en ello. Sí voy a detenerme en tres impactos. El impacto sectorial más importante es el de la agricultura. Y aquí lo primero que tenemos que entender es que el agua es un factor más de la crisis que hay en la agricultura europea y española. Porque uno de los problemas fundamentales es la globalización. Ese no depende del agua. El segundo son los cambios sociales y económicos que se están produciendo. Por ejemplo, ahora se quejan de que va a ser una mala vendimia, pero es que además los españoles no bebemos vino. Y además, si bebemos vino, resulta que nos estamos pasando el tinto al blanco. Este tipo de comportamientos sociales no tienen nada que ver con el agua, son cambios de comportamiento. Hay otro problema que se ha planteado anteriormente, es la reducción de recursos hídricos y el regadío. Se está planteando modernización, pero habéis visto los datos que han dado, ha sido que no está bajando el consumo. Se moderniza, amplía la eficiencia, pero se sigue manteniendo el consumo. ¿Por qué es así? Pues porque, entre otras cosas, lo que están haciendo con los ahorros de agua los agricultores es volverlos a invertir en ampliar más regadío. Eso está contenido así, de manera explícita, por ejemplo, en el plan hidrológico del Guadalquivir, vigente consta que se podrá utilizar los ahorros de agua del regadío para incrementar el regadío. Pero, hombre, si tenemos ahorro de agua, inviértalo en otros elementos. Eso ya entraremos. Y por último, las tecnologías que se irán entrando un montón. Pero si os dais cuenta, el agua solo es un elemento nuevo. Y el impacto que estamos teniendo es tremendo. Mirad, a nivel sindical tenemos nuevas formas de propiedad de la tierra, nuevos modelos de explotación de la tierra, nuevas relaciones laborales. Tenemos un montón. Ahora, el antiguo jornalero ahora es una ETT, una empresa de trabajo temporal. Las relaciones laborales cambian, las condiciones de trabajo cambian. Con las olas de calor no puedes no trabajar. Hay sectores donde en cierto rango horario no se trabaja. Y la necesidad de adaptación institucional. No voy a entrar en el impacto ambiental porque se ha tratado ya anteriormente. Bien. A nivel de industria, os he puesto dos elementos más. El primer elemento es tenemos una reducción de disponibilidad y hay riesgos para la actividad industrial y energética. Arriba de todo veréis que hay un ERE en Freixenet con 154 despidos. Y ya tiene que ver con la sequía que ha habido en las cuencas de Andalucía. Pero hemos tenido, por poner otro ejemplo extremo, cuando ha habido las inundaciones en Valencia, ha habido centros de trabajo empresas que no van a volver a ponerse a funcionar. Talleres de coches, algunas empresas químicas, donde el desastre es de tal manera que la inversión para retomar la actividad no nos funciona. Tenemos problemas de cuando no puedo trabajar en el mundo laboral, esto es un causa de fuerza mayor, es decir, lo que voy a cobrar porque no opera mi empresa es lo mismo que si fuera por causas objetivas económicas, pues no se cobra lo mismo, y ese debate es quién paga, quién no paga, cuánto tiempo y cómo se mantiene el sueldo y el nivel de vida de los trabajadores, ¿no? Son ejemplos que estamos viendo. Y por último, dentro de lo que es esta gestión y relacionado con la idea que teníamos anteriormente de la vieja cultura del agua, os he puesto que el Gobierno, esta es una noticia antes de ayer, el Gobierno pedirá el lucro cesante de la concesión hidroeléctrica de Zamora, caducado hace más de un año. La empresa responsable de este asunto, como de casi todo lo malo que pasa en este país, no voy a dar el nombre, pero va de verde, está argumentando un convenio, una concesión, hace 100 años creo, de la época de la dictadura de la dictadura del general Berenguer. Estamos hablando de 1919 o 20 o 30, yo qué sé. Estamos hablando que están utilizando legislación de hace casi un siglo para mantener concesiones hidroeléctricas que les proporcionan suculentos beneficios. Esto es una noticia de 3 días. Bien, y el tema de gobernanza del agua. A ver, este es un tema de lo más fundamental, porque el problema que tenemos en el Estado español es que tenemos un modelo de gobernanza del siglo XIX, principios del XX, que en aquella época era un modelo de gobernanza súper democrático. Pensar, por ejemplo, que la participación de los regantes en el año 1920, pues los regantes era gente que acaba de dejar el secano, pues digamos con unos niveles culturales, lo que fuera, que no es lo que hay hoy. Y en aquella época eso era súper democrático. Hoy, en la sociedad del siglo XXI, que los regantes tengan un tercio con los hidroeléctricos y con las constructoras de la representación institucional de los consejos del agua es una aberración democrática. Es decir, lo que era un avance democrático a principios del siglo XX, a principios del siglo XXI, es una aberración, porque condicionas
cantidad de recursos hídricos de una manera que había visto antes la hidroeléctrica y a nivel de los regantes, pues no a los caudales ecológicos, impugnación al caudal ecológico en la cuenca del Tajo hace 4 años, que hasta que el Supremo dijo sentencia estaban parados. Es decir, quiere decir que es una relación conflictiva relacionada con una participación pública donde los intereses generales, los nuestros, los de comisiones obreras, los de las organizaciones ecologistas, están infrarrepresentados en relación a los intereses privados en las confederaciones geográficas. Entonces, es necesaria una revisión legislativa, una reforma de las confederaciones hidrográficas, y aquí me vais a permitir que, puesto que somos un sindicato, aventure algunos elementos. En primer lugar, las plantillas. No es que necesitemos más plantillas, es que necesitamos, además de las que hay, otras. Por ejemplo, cuando se tiene que aplicar la directiva marco, habéis visto antes la exposición que se ha hecho sobre cómo se determina el caudal ecológico si me voy a la visión ecosistémica. Es que no hay biólogos, es que no hay hidrogeólogos, es que casi todos son ingenieros. Entonces, cuando tú ves que dices, soluciona esto, 2 caminos, claro, es que es la visión ingenieril, no es otra visión. Entonces es necesario una ampliación de plantillas y de cualificaciones. Una reestructuración de la relación entre los intereses privativos, el interés privado de un regante o de una hidroeléctrica, y el interés general, que es el mío como ciudadano. Y entendiendo el mío como ciudadano, no solo como ciudadano, como trabajador. Vosotros pensar que, por ejemplo, el eje del Ebro tiene la principal industria, con el de Guadalquivir, por cierto, tiene la principal estructura de industria alimentaria del Estado español. Son muchos, son millones, estamos hablando de millones de puestos de trabajo, directos, indirectos y asociados. Es decir, lo que tenemos es una importancia fundamental, un interés fundamental en la gestión del agua. No solo en la materia prima, en todo el cauce. Tengo que hacer cerveza, necesito agua, todos los productos agroalimentarios, mermeladas, todo en general, todo el sistema agroalimentario español necesita agua. Y es industria, y genera mucho empleo, y empleo de calidad. Que si solamente me dedico a gestionar el agua en origen para la agricultura, estoy perdiendo todo el resto de oportunidades. Bien, no voy a entrar ni en la planificación hidrológica ni en los planes especiales de sequía, porque se han tocado, y la teoría está muy bien. Esto es como la legislación española. Tenemos una legislación buenísima, pero como no se cumple, pues no pasa nada. Y pongo un ejemplo atrás de lo que es la gestión, o sea, la gobernanza. Mirad, también noticia de hace 5 días, es que he querido actualizar un poco para no ir a Dios. Aparte, la parte de abajo. La Casa de Alba recibe el permiso oficial para regularizar sus pozos ilegales junto a Doñana. Es decir, juntar los 3 factores. La Comisaría de Aguas, que es la Confederación Hidrográfica, que es este ministerio, por cierto, da el visto bueno a la utilización de las captaciones sin licencia. Es decir, no pasa nada. Usted puede no cumplir la ley, que llega a la Confederación y dice, venga, que yo te ayudo. Estamos hablando de Guadalquivir y de Doñana. Y estáis viendo todos los líos que hemos tenido en los últimos años y las amenazas de la Comisión Europea por sancionarnos. Esta es la gobernanza. Es decir, parte del aparato del Estado al servicio de ciertos intereses. Que quede claro que esto no tiene nada que ver con la foto del tipo este de Doñana que acaba de casarse y no se lo había visto, que va con sus chaquetas aquí, chaqueteras. No, si lo digo porque parece ser que seguimos, por lo menos alguna parte del Estado español, parece que estamos todavía en un régimen feudal. Entonces, situaciones excepcionales no entro porque vamos mal de tiempo, y sí me voy a parar un poco en las conclusiones. Bueno, la primera idea, la necesidad de definir, planificar y materializar, subrayo, planificar un proceso de transición justa. No podemos dejar que esto funcione simplemente por cómo opera el mercado. Esto es lo que nos ha pasado en otras transiciones. Y esta casa, Comisiones Obreras, ha estado haciendo la transición del fin de la minería al carbón. Estamos con la transición en aspectos energéticos de las térmicas y tendremos que afrontar la transición de las nucleares. Y en el caso del agua tendremos que transformar una transición que, por poner un ejemplo, con algunas cosas que se han planteado anteriormente. Cuando se dice el derecho, las prioridades que planteaba Pedro Alojo. Claro, la prioridad es el derecho a la vida, pero claro, a nosotros ahora pensamos en Murcia. En Murcia tenemos un montón de regadíos ilegales, cerca del Mar Menor, concretamente me parece que eran como 70.000 hectáreas. ¿Cuánto trabajo de personas vulnerables, de migrantes, están asociados a esos regadíos? Es que su derecho a la vida está asociado ahora mismo a un regadío ilegal.
Si yo simplemente por criterios ideológicos planteo que eso se acabe ya, no hay transición. Es que Comisiones Obreras de una transición donde no quiero que nadie se quede atrás. Pero estoy planteando la problemática que tiene gestionar en realidad, qué es lo que hace esta casa. Comisiones Obreras gestiona realidades. ¿Cómo tenemos que gestionar este tipo de cosas? Segunda idea, nosotros hemos analizado cada una de las 3 funciones que hemos establecido en nuestro procedimiento metodológico. La primera, la función ambiental, y hemos dejado claro que no puede mercantilizarse. El mercado no es capaz de garantizar el buen funcionamiento de las funciones ecológicas. Eso ya lo ha dicho Pedro Arrojo, yo no voy a entrar. La función social del agua es exactamente igual, no se puede mercantilizar. Es decir, el mercado no es capaz de gestionar este derecho. Y por lo tanto, nosotros lo que hemos planteado son 2 cosas. El mínimo vital, que ya sabéis que entra en la nueva ley, y la titularidad pública del servicio. Aclaro este elemento. En la legislación española, la Constitución establece que la gestión del agua de boca, el agua de abastecimiento, es competencia exclusiva, subrayo, exclusiva de los ayuntamientos, de la administración local. Por lo tanto, son ellos los que gestionan el agua de boca. Segunda idea, este sector se ha estado privatizando. En el Estado español estamos aproximadamente en un 50% todavía público, todavía privado, con muchas formas de propiedad y muchas formas de gestión. Es un tema muy complejo. Pero la idea nuestra, la idea de Comisiones Obreras, es público, y donde ya está privatizado, la idea es la remunicipalización. Comisiones Obreras ha trabajado, tenemos hasta un manual que en su momento se trabajó con otras organizaciones, la Red de Agua Pública y con otras organizaciones, que tenemos la remunicipalización como objetivo. Que no estamos planteando que sea mañana o pasado mañana, porque una vez más la transición es como paso de las condiciones de trabajo en una empresa privada a una empresa pública. Es todo delicado y complicado, ¿eh? No es nada fácil. Pero bueno, estamos hablando de ideas fuerza. La cuarta, la función económica del agua. Nosotros aquí, para Comisiones Obreras es tan importante como las otras 2. Por el caso que planteé anteriormente, hay mucho empleo. A ver, el agua en la industria es un factor de producción, así se define. O sea, hay muchos procesos productivos que sin agua no funcionan. No solo la agroalimentaria, pensar la cantidad de agua necesaria en un proceso siderúrgico o la cantidad de agua necesaria en un montón de procesos industriales. Bien, entonces nosotros aquí lo hemos centrado en 2 cosas. El primer elemento es que nos sumamos a la idea de economía circular. Sabéis que en la estrategia de economía circular, de las 8 variables que hay, una es precisamente la gestión del agua. Y la segunda, no voy a abundar en este asunto porque ya digo, son ideas fuerza, y la segunda es adaptar las relaciones laborales. Los fenómenos extremos suponen cambios de horario. La caída de producción por culpa de una sequía son cambios en los sueldos, en la variable de los sueldos. O sea, quiero decir que el impacto en la salud laboral, cuando tenemos que suspender la producción o el trabajo por una sequía o por una ola de calor, eso tiene efectos sobre los salarios, sobre todo sobre el variable de los salarios, ¿no? Cuando trabajas por producción o destajos, en fin, este tipo de cosas. Y hay que adaptarlo por medio de la negociación colectiva. Pongo algunos ejemplos. Habéis visto antes un dato que es fundamental, es que la estructura agraria está cambiando y cada vez hay menos economía familiar, no menos explotaciones, que también, sino menos capacidad de producción de la economía familiar y más de las inversiones y de los fondos de inversión. Antes ha hablado Pedro de Almería, pero es que cuando uno va a Almería, por ejemplo la zona de Níjar o la zona de El Ejido, pues verá que hay explotaciones industriales ecológicas, donde los trabajadores tienen condiciones de trabajo más o menos razonables, al lado de invernaderos locales de alguien que hace 25 años o 30 años, antes de poner un invernadero en sus 3 hectáreas, porque esto es lo que está, una hectárea, hay una sobreexplotación de la mano de obra, son los que viven en chabolas. Es decir, lo que quiero decir es que hay un abanico enorme. Entonces nosotros ahí, ese cambio de relaciones laborales y esa adaptación se tiene que hacer por medio de la negociación colectiva y un desarrollo normativo. Y sigo adelante. La función social no puede mercantilizarse, ya lo he dicho, porque es un derecho humano. La función económica, lo he dicho. Racionalizar la gestión de los recursos hídricos. A ver, 3 ideas, fuerza. La primera, nosotros decimos que no se hagan, como decía Pedro al principio, nosotros estamos en contra de que se construyan infraestructuras convencionales. Lo que pasa es que es necesario que se justifiquen muy bien. O sea, construir una presa y construirla mal, como tenemos alguna en Málaga, y luego no se puede llenar, pues responde a los intereses de la constructora y responde a los intereses a lo mejor de los gigantes. Pero no responde a los intereses del conjunto de la sociedad. Estamos hablando a lo mejor de 1.000 millones de euros.
Pues una inversión desproporcionada e innecesaria. Pero si lo que nos plantean, si es necesario, pues no tenemos ningún lío. Ahora bien, lo que nos plantea el cambio climático y el cambio de precipitaciones son formas distintas de almacenamiento o reconfiguración del almacenamiento de agua. En Madrid, por ejemplo, aparte de tener los 12 pozos de sequía que creo que tenemos, se está valorando, y yo en algún sitio se está planificando ya, utilizar las grandes lluvias torrenciales para, utilizando o modificando el sistema alcantarillado, tener almacenamientos de agua que antes no eran necesarios y hoy son necesarios. Pero son tecnologías que se pueden hacer, no hay ningún conflicto. Por ejemplo, el control natural de las avenidas. Antes habéis planteado, he visto la foto y me ha hecho mucha gracia, porque cuando hablaba de Sierra Espoña, hay una de las mejores zonas de escala de Murcia, por cierto, y entonces realmente es un bosque de pinos, pero allí no había pinos antes, llevan 100 años, es un bosque enorme, pero lo han planteado de 3 horas una avenida a 36 horas. 36 horas da tiempo a que el agua no hay avenida. Y no hace falta hacer un embalse para laminar, porque las constructoras te están planteando, hagan embalses para laminar las avenidas. Pues se pueden laminar de otra manera. Claro. Bien, el asunto de la desalación y regeneración, sin entrar a valorar, nosotros lo que planteamos es que lo que tiene que haber es una red pública de desalación y regeneración. Cuando hemos tenido la sequía anterior, había un montón de desaladoras que eran privadas. La desaladora privada no opera si no tiene beneficios. La pública puede operar sin beneficios. Entonces, lo que es necesario es, para garantizar el abastecimiento y pensar que cada vez la desalación va a tener más importancia, es necesario una red pública que permita trabajar sin el input de una acumulación de capital. Y la regeneración, bueno, en el documento matizamos bastante este asunto. Damos cifras de qué volumen podría haber, pero no vamos a entrar en esto. Y luego, reparto social del agua, estamos trabajando con este asunto. El proyecto que ha planteado antes Nuria, Comisiones está participando con él también, y hay una idea que es importante. Mirad, dentro de la regulación española del agua se creó la figura de los centros de intercambio concesional, que viene a ser la siguiente idea. Yo tengo una concesión, pensar que yo soy un agricultor que tengo una concesión de agua en una zona y tengo 250.000 litros, metros cúbicos, lo que me dé la gana. Y a mí no me da dinero, pero el de abajo, que tiene fresas, esa cantidad de agua le da bastante dinero. Entonces yo puedo, mi concesión, cedérsela temporalmente a cambio de dinero. Es decir, esto es comercializar con el agua, de manera privada. Todas las cuencas hidrológicas, todas las confederaciones hidrográficas tienen estos mecanismos y algunas lo usan. Y hay tal opacidad que cuando lo pides te dicen, bueno, pues ya lo vamos a estudiar y lo damos. Por ejemplo, en el Tajo. Yo estoy en el Consejo del Agua del Tajo y a nosotros de esto no informan. Pero están. Entonces nosotros lo que abogamos es por bancos públicos de agua, que sea la Confederación la que gestione los excedentes. Y si hay que pagarse, que obviamente se podrán pagar de una forma temporal, sea con un precio justo, no una especulación. Porque esto ha llegado a tal nivel que todavía no tenemos claro si realmente... Yo tengo la sospecha que sí, pero es una sospecha. Y la sospecha no es una evidencia científica y por lo tanto no lo metemos en el documento. Pero nos da la sensación de que regantes del Tajo han vendido concesiones Tajo Segura a la gente de Murcia o Cuadra de Almanzora. Es una sensación, por lo tanto, que no hay que hacer noticia de esto, pero es una... Teóricamente sería una posibilidad legal, ¿no? Bien. El modelo de gobernanza democrático, como lo he explicado antes, no voy a decir más, para ir más rápido. Y dos elementos que nos parecen... Bueno, sobre todo el 7. El 7 es que hemos planteado anteriormente que en el mundo real en el que nos movemos en el sindicato hay narrativas negacionistas o retardistas. La negacionista es no hay cambio climático o no importa tanto o ya la hemos liado, y la retardista, que es la que, por ejemplo, utilizan las grandes empresas de combustibles, y es, bueno, o el automóvil, ¿no? Es un discurso, mira, ya como estamos, no hace falta ir al 2040 o al 2035 para que no haya vehículos de combustión interna. Ya que estamos así... Repsol, por ejemplo, lo utiliza bastante. Entonces, nosotros, la posición del sindicato es rechazar todo lo que el conocimiento científico-técnico no aporte. Es decir, nosotros nos vamos a centrar en eso y no en opiniones ni en causas. Entonces, esto es importante porque va a haber un conflicto. De hecho, tiene que haber un conflicto. Vosotros, os voy a poner un ejemplo. En la clase trabajadora, nos guste o no nos guste, hay un sector que
recoge estos argumentos, votan a Vox o al PP o incluso al PSOE, porque dentro del PSOE también sabéis que hay posiciones, aunque el gobierno diga una cosa, cuando uno va al mundo agrario, pues en fin, los socialistas del mundo agrario se diferencian bien poco de los del PP del mundo agrario. O sea, si hablamos de política, vale, pero si hablamos de agricultura, yo no sé quién es cada cual. Entonces, va bien, hay un conflicto generacional. Sí, acabo ya. Los nuevos o sea, los jóvenes y los antiguos. Bien, entonces, eso es un mundo conflictivo, donde Comisiones Obreras tiene que ser beligerante. No somos sindicalistas que vemos lo que pasa y decimos, no, miramos, no, somos beligerantes. Bien, y por último, ya antes del Pacto del Agua, no voy a entrar más, porque ya lo he explicado. Y por último, esta simplemente tiene una idea de que para que visualicéis lo que se está haciendo. Esto es un poco la metodología que vamos a utilizar en el Sindicato de Industria, ¿vale? En el nuestro. Bueno, el mío, tuyo no. Entonces, nosotros trabajamos con dos vectores: economía circular y descarbonización. Y queremos que esto se haga en todos los centros de trabajo. Cuando hablamos de economía circular, insisto, por ejemplo, abogamos por los mecanismos de ahorro, de circulación interna, ciclos cerrados de utilización de agua en la industria. Por ejemplo, he puesto antes el ejemplo de la industria cervecera, no es por mi afición al líquido, pero vamos, pues se ha conseguido, por ejemplo, reducciones, me parece que es Cruz Blanca en Granada o algo por el estilo, de utilizar 5 litros de agua por litro de cerveza a 2,5 litros de agua por litro de cerveza. Es decir, es un ahorro que tiene impresionante, que si se generaliza, liberas un montón de recursos para otro tipo de actividades. Entonces, estas dos ideas, economía circular y descarbonización, la base, el pilar sobre el que trabajar en los centros de trabajo. Ya no hablamos de la política nacional, hablamos de yo trabajo en un taller y quiero aplicar estas dos cosas. ¿Cómo lo aplico en mi taller o en mi sector industrial? Me lo trabajo, me lo estudio. Tiro del sindicato, ¿qué paso estamos? Y definimos procesos en cada sitio. Nos vemos en otra ocasión y seguiremos trabajando y os mandaremos las presentaciones a los correos que nos han ayudado a la hora de escribir. Pues muchas gracias a todas y a todos.